Mi hermana está obsesionada con los supermercados en Japón. Dice que la comida es más rara que en otros países y que encima está mucho más rica. La última vez que le hice caso, la cosa no salió muy bien. Pero he encontrado una noticia que dice que las tiendas de conveniencia en Japón son consideradas como un tesoro nacional. Y para llamarlo así deben tener algo especial que ahora mismo desconozco. Así que muy a mi pesar me toca darle otra oportunidad a mi hermana. Básicamente he buscado las 3 cadenas de supermercados más famosas del país y voy a ir a todas ellas, para así decidir si debería seguir haciéndole caso a mi hermana o no volverle a hablar en la vida. Huele fatal. Así que nada, chicos, empieza la aventurilla. Las aventurillas de Rubén, edición Japón. Y empezamos con nuestra primera tienda de conveniencia, chicos. Nos hemos venido al Family Mart, que se está convirtiendo en la peor tienda de conveniencia de todas. Antes era muy buena. Ahora, por lo que he estado viendo, el Lawson y el 7-Eleven le están cogiendo la delantera, que flipas. Y es que mirando las valoraciones de todos los Family Mart, no pasan de 3 estrellas. Si me veis con cara de dormidos porque nos hemos despertado a las 4:30 de la mañana para tener esta luz y poder ver el monte Fuji así de bonito. Todo calculado perfectamente para poder ver salir el sol por detrás del monte Fuji en justo media hora, al terminar de hacer las compras. Vale, chicos, tenemos una misión y es intentar no comprar todo el rato porquerías. Tenemos que coger mucha energía porque nos espera un día bastante largo. Vamos a recorrernos prácticamente medio Japón ahí solo para visitar tiendas de conveniencia en sitios muy específicos y muy guays. Y es que todas las convenis son una locura. Por eso, aunque estén muy lejos entre ellas, me he organizado el día al milímetro para poder enseñaroslas todas. De hecho, en exactamente 4 horas salía un bus desde el lago que me acercaría a Nara, donde está la siguiente tienda de conveniencia. Así que espero que, como bien dice el dicho de que a quien madruga Dios le ayuda, esta vez Dios nos ayude un poco. No debería estar mirando helados a las 5 de la mañana, pero este es el helado, o de los helados más buenos de todo Japón. Vemos aquí el melón pan. Me preocupa que tenga la bandera francesa para adentro. Esta sección es muy curiosa porque están absolutamente todos los supermercados de aquí, Japón. Y es que todas estas botellitas que veis aquí son como, entre muchas comillas, medicamentos. Por ejemplo, esto es para cuando estás resfriado. Entonces, aprovechando que estamos grabando el vídeo, me voy a meter un medicamento entre pecho y espalda a las 5 de la mañana. Mejor me voy a pillar uno más pequeño, no vaya a ser que esté malo. Almond Milk Café. Quizás era por el sueño o porque simplemente me gusta sufrir, pero todavía no había tomado ni una buena decisión. Esto es un boniato. ¿Qué es esto? Si no lo probamos nunca lo sabremos. Vamos a comprar solo una chuche. Ya está. ¡Oh! Y hay algo muy típico de los Family Marts y es el Famichiki, que es el pollo frito del Family Mart, que está muy bueno en teoría. No me lo puedo creer que no tengan pollo frito, no me lo puedo creer. Que no tienen pollo frito, está completamente vacío. Konnichiwa. You have Famichiki? No. What hour? 6:30? Oh, ok. It's very early still. Arigato. Bye bye. ¿Veis el sol a mi derecha? En efecto, no tuvo ningún tipo de sentido madrugar tanto para ver el sol salir por detrás del Fuji, porque efectivamente salía por el lado contrario. Y es que de momento Dios no parecía estar ayudándonos. Voy a empezar tomándome el café para pillar un poco de energía y revivir, porque nos vamos para el lago. No me ha gustado. Hoy todas las decisiones que tomo siempre son para malos. No hay tiempo que perder, solo hay tiempo que ganar. Como empiece ya a delirar, el vídeo va a estar guapo, Pues vamos al lago, chicos. Qué plano más bonito, He hecho un pequeño pit stop, que tenía bastante hambre y nos quedan unos cuantos pasos por hacer. Y vamos a disfrutar de nuestro melon pan. A ver, viéndolo así tiene, no sé si decir buena o mala pinta. Creo que se llama melon pan porque parece un melón, pues sabe a azúcar. No está mal. Mientras apreciaba las vistas, porque aún íbamos con tiempo de sobras para coger el bus que nos llevaba a la siguiente tienda, me encontré con una cosita. Es lo que nos hemos encontrado con dientes de león. Momento ideal para pedir un deseo. ¿Sabéis lo que he pedido? Prosperidad en el mundo. Y que en el próximo Family Mart haya pollo frito. Este fue mi primer gran error del día. No pedirle al diente de león 2 cosas más. La primera, que no se quedara en mi oreja. Y la segunda y más importante es que no se me rompiera el micrófono de la cámara nada más llegar al lago y no darme cuenta hasta haber probado absolutamente toda la comida que acababa de comprar. Y es que sí, esta es la cara de un hombre feliz pensando que todo estaba bajo control, momentos antes de darse cuenta de la primera tragedia del día. Hemos probado absolutamente toda la comida ya, pero se ha grabado sin audio, así que vamos a recrear todo y lo vamos a mezclar con lo que se ha grabado sin audio. Y es un problema. ¿Por qué? Porque han pasado posiblemente 2 horas y esto se está llenando de gente. Pero bueno, el helado, el primer problema de todos, se ha deshecho. Antes se veía así, está muy bueno.
hemos madrugado para nada, porque ahora se va a petar esto de gente, chicos. Algo que me ha gustado mucho antes ha sido el boniato. Aquí lo tenemos. Es como una castaña, pero sí está muy bien hecha, como caramelizada. Está muy bueno. Esto estaba asqueroso, pero muy asqueroso. Lo he probado ya 2 veces. La primera vez no se ha grabado nada. La segunda vez no se ha grabado el audio. Y la tercera vez es ahora. Es literalmente pescado o calamar con ketchup crudo. Huele fatal. Así que muy a mi pesar, chicos, no lo voy a volver a probar. Chicos, se nos acaba de volver a parar el audio, no sé qué está pasando. Esto está siendo un fracaso estrepitoso. O sea, me duele mucho estar haciendo el audio ahora. No sabéis lo que me duele. Estoy por dentro triste. Esto, básicamente. Nos lo hemos comido antes en el muelle, ahora no encuentro dónde están las chuches. Pero básicamente venían con un regalito. Básicamente sabía mucho a naranja. Estaba muy rico. Después de probar esta obra maestra, lo vi claro. Yo no había venido solo a comer, había venido a emprender. El destino me hablaba y me decía: Rubén, monta tu propia tienda de conveniencia. No hay de esto en España, es un triunfo asegurado. Pero yo no tengo ni idea de cómo se hace eso. Rubén, la solución es Odoo. Odoo es un sistema todo en uno para gestionar empresas de todo tipo, desde negocios gigantes hasta la tiendecita que me estoy montando yo en mi cabeza. Odoo cuenta con más de 85 apps, cada una especializada en una parte del negocio distinta, y todas se conectan entre sí, así que en vez de tener 1000 programas distintos, lo tienes todo en uno. Para mi caso, puedo usar aplicaciones suyas para llevar mi tienda, como el creador de sitios web, planificación, para gestionar los turnos de mis empleados, y hasta sus fichajes, y por supuesto su app Punto de Venta, que es perfecta para tiendas físicas. Y es que con esta app puedes cobrar fácil, controlar stock en tiempo real, gestionar ventas y facturas, imprimir tickets, aceptar pagos de 1000 maneras, básicamente todo lo que tendría que hacer una tienda de verdad, no como la que me estoy imaginando. Así que si tú también tienes alma de emprendedor o ya tienes un negocio y no quieres estar haciendo Excel como un loco, échale un vistazo a Odoo. Puedes tener una de sus aplicaciones gratis para siempre. Así que si no te gusta, que me extrañaría muchísimo, no pierdes absolutamente nada. Además, si tus necesidades crecen, puedes tener acceso completo a la plataforma desde solo 11,90 € al mes. Puedes escanear el QR o hacer clic en el enlace de aquí abajo para empezar a probar Odoo gratis. Y ahora sí, chicos, vamos a la siguiente tienda de conveniencia antes de que me dé por hacer la mía de verdad. Vamos a bebernos la medicina, a ver si nos cura de todos los males de hoy. Complica todo, se nos complica el día. Acabamos de perder el bus. Tenemos que llegar a Nara, a la siguiente tienda de conveniencia. No sé por qué está pasando todo esto, chicos. Hemos madrugado. Estamos haciendo todo el esfuerzo posible. Nos hemos despertado a las 4 de la mañana. No hemos dormido. Como perdimos el bus, decidí probar con otra opción. Pedir un taxi que me llevara a algún otro lado donde poder pillar otro y así llegar a Nara. Tenemos aquí números de taxis. Hemos llamado a uno. A esta zona no vienen taxis, chicos. Ha venido un señor a tocar la guitarra con música triste. Hay veces que la vida te pone piedras en el camino, pero eres tú el único que decide si quieres saltar esas piedras o hundirte en el lago. Lo de los taxis falló, así que solo nos quedaba una última opción. Una opción desesperada y quizás un poco peligrosa. Vale, chicos, estamos mirando hacer autostop o algo para que nos acerquen. Le hemos preguntado a un señor. Nos acercó a la ciudad un hombre increíblemente amable. No hablaba nada de inglés y nosotros no hablábamos nada de japonés, así que el viaje fue un poco incómodo, pero daba igual, porque desde la ciudad donde nos había dejado, podíamos coger otro bus y algún tren para poder llegar a la siguiente convini a una hora más o menos decente. Nos hemos teletransportado o transportado porque hemos venido a la siguiente tienda de conveniencia. Un Lawson un poco extraño. Normalmente los Lawson son como estáis viendo ahora mismo en pantalla. No están así tematizados en un templo, que parece esto, ¿no? Lawson es conocido por sus postres. ¿Qué pasa? Me apetece -5 comerme un postre. Lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Hay una cosa buena, y es que no vamos a comer solos. Estamos en Nara por una razón, y es que Nara es conocida por una cosa, y esa cosa nos hará compañía durante la comida. Ahora la veremos. ¿Y esto? Ahora que me lo he puesto me lo tengo que comprar, ¿no? Uy, qué vergüenza. Vale, hay jamón. Yo creo que esto ha sido una mala idea. Para adentro. Esto parece cacas de reno con matcha. Entonces nos vamos a coger las que llevan matcha. Hay algo que llevo un tiempo viendo. Aquarius congelado. Unos dumplings de sopa, yo creo que para echar en el ramen. Helados me espero. A no ser, ojo, que este flan tiene la misma pinta que tenía en Shin-Chan. Voy a comprar solo unas chuches, me voy a limitar. Solo una. Así que me voy a decidir por esto. Es lo que tiene cara de hacerme más daño, ¿no? En Chihuahua. Esto es un estorbo, así que me lo voy a poner.
Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Me acabo el ramen. Vamos comiendo los snacks poco a poco y llegamos al parque de Nara, a una zona ocultilla donde no hay mucha gente, con algunos renos. Les damos de comer mientras comemos nosotros también. Comemos todos, compartimos y nos vamos a la siguiente tienda de conveniencia, que está en la otra punta de Japón. Esto es una mezcla entre súper guapo y súper asqueroso. Así que habrá que descubrir lo que es, ¿no? Creo que lo clasificaremos como súper asqueroso. Soy como un niño pequeño, no me he comido los ibis porque me daban pena. Vamos allá. Estamos llegando al parque. Por aquí ya hay algún renillo. No tengo nada. Pero aquí son muy educados porque te hacen reverencias. Bueno, no me quieren. Vamos a nuestro destino. Vamos a por nuestras cuches de pelo. Vamos a comprobar que el tamaño sea igual que en el anuncio. El milímetro es una locura que siempre sean del mismo tamaño. Estamos llegando, así que me voy a comer esto de mientras. Nuestro amigo, no sé lo que es. Tampoco sé si me gustaría saberlo. No sé qué es. Está muy bueno, el dulce. Si alguien sabe lo que es, que me lo diga, pues no tengo ni idea. Si compro comida, toma. ¿Cómo nos vamos? No. No, stop. No tengo nada y me voy a ir. No, quédate ahí. Vamos a comernos lo que nos queda. Voy a contar un secreto. Y es que después de ponerme el gorro estoy pasando un calor increíble. Así que he hecho bien comprando esto antes. Es literalmente como cuando te ibas de excursión en el cole. Te congelabas la botella. Está como mucho más bueno. Yo creo que esto puede pintar bastante mal. ¡Wow! Está buenísimo. Esto revivo muerto. Encima tiene como sopa dentro. Entonces la gracia de esto es sacas la sopa, luego te lo comes. Así viéndolo no se ve tan apetecible, pero está muy bueno. Creo que el Fuji estaba maldito, porque a la mínima que me aleje de él todo empezó a salir bien. La comida estaba buenísima. Y además, habíamos hecho amigos. ¿Qué más podía pedir? Estos son galletitas que se compran para dar de comer a los renos. Básicamente el dinero que ganan con esto se utiliza para proteger a los renos. Lo que no sé qué sabrán. ¡Hala! Se me ha ido muy lejos. ¡Hala! Que tienen cuervos. Cuervos no. Uy. Toma. Ya está. Nos vamos a comer un pino de Pokémon. ¿Esto qué es? No sé por qué viene con esto. Para pinchar. De Pikachu. Es literalmente un bombón, ¿no? Jamón en Japón. Es jamón de Kobe, chicos. Como podéis ver por las infiltraciones de grasa. No huele a nada. Cosa la cual me parece extraña a más no poder. Está muy blando. Esto no se puede comer. ¡Ah! Claro que no se puede comer. Esto se tiene que cocinar. No está curado. O sea, el jamón que como yo siempre en España está curado. Esto no. Menos mal que he comido poco porque se me ha roto. Este es el dorayaki original, chicos. De haba. Lleva también nata, que eso creo que no es tan original, pero... Buah, está muy bueno. Muy tierno. La próxima es el 7-Eleven. La mejor, en teoría. Vamos a ir a Kasukabe. Y es la ciudad donde vivió Shin-chan, de mis series favoritas de cuando era pequeño. Siempre he querido ir. La última vez que vine a Japón no lo vi. Vamos a comernos el flan. Parece una sopa, ¿eh? Es una locura esto, ¿eh? Me como el flan, acabo las galletas de renos, nos queda todo esto. Se lo vamos a dar a nuestro amigo con cuernos que teníamos antes, que me ha sabido mal irnos corriendo de él. Si vamos a volver, le damos. Si tiene más amigos, les alimentamos también, chicos, que ya hemos comido nosotros, ahora que coman un poquillo los renos. ¡Rodolfo! Ven para acá, hijo. Rodolfito, ¿cómo te quiero? Ay, me has chupado ya. Vente para acá. Ya soy amigo de Rodolfo, chicos. Que esto es como en el Minecraft, ¿no? Que ponías así y te seguían. Solo me quiere por las galletas, no me quiere en realidad. Te voy a dar más. Pero vamos a dárselo a algún amigo tuyo también, hombre. Que te lo estás comiendo todo. Ven para acá. Ven. Rodolfo, hemos hecho un pacto. Vamos. Vale, no pasa ningún coche. Rodolfo, es con cuidado, ¿eh? Madre mía. ¡Ay, me estoy mordiendo! No, que Rodolfo se va a quedar así. No. No puede ser que Rodolfo se vaya a quedar sin comer. No. Para. No, cada vez hay más. No, para, un momento. ¡Ay! Ha sido una muy mala idea. ¡Ah, me están pisando! ¡Ah, ay!
me mordáis ahí. Rodolfo. Lo prometido es deuda. Pero ¿de dónde salió este? No tengo nada, ya está, no tengo nada. Amigo mío, me tengo que ir, me están esperando unos trenes. No le importa, Rodolfo, no le importa. Solo me quería por lo material. El camino hacia Kasukabe fue largo, pero se me pasó rápido porque me quedé embobado mirando por la ventana con un nuevo amigo. Y es que me quedé pensando en que ojalá hubiera vivido en Kasukabe cuando tenía su edad. Es la ciudad donde vive Shin-chan, mi serie favorita de la infancia. Así que supongo que la nostalgia invadió un poco mi cuerpo. No sé si escucháis la canción, chicos. Ya con la canción sabéis dónde estamos. Pero acabamos de llegar a Kasukabe. Así que vamos a ir a un 7-Eleven de aquí. El mejor de la lista. Mi cuerpo ya está en mis últimas. Mi barriga aún más. Pero nos queda una comida, chicos. Sinceramente vamos a coger lo más raro que encontremos otra vez, como estamos haciendo durante todo el vídeo. DVD en japonés de Shin-chan. DVD que no voy a entender. Vale, chicos, aunque no sea comida, va a ser nuestra primera compra. No me puedo resistir. Y en casa tenemos tele. De hecho, tenemos una casa muy parecida a la de Shin-chan. La hemos cogido para esta noche. Así que nos vamos a poner un poquito de Shin-chan mientras cenamos. Fanta de melón y Fanta de melocotón. Creo que la de melocotón es nueva. Así que vamos a probar una cosa nueva en Japón. Esto parece gracioso, pero esto más. Así que lo vamos a comprar porque me hace gracia el paquete. Y esto parece pollo frito, pero está en una bolsa como si fuera una chuche. Así que para adentro. Me voy a coger una bola de arroz. Esta, aunque no lo creáis, es la que está más buena de todas, porque es de sopa. Una bola de arroz de sopa. Esto es lo más típico del 7-Eleven. Nunca he tenido narices de probarlo, porque un sándwich de huevo, o sea, como que nunca me ha apetecido. Ahora tampoco me apetece, pero como estamos grabando el vídeo me lo voy a comer. Y vamos a por un par de cosillas más ya por el postre. Creo que esto ni se pregunta. No hace falta ni mirar lo que es. 7-Eleven tiene unas cosas muy raras. Esto lo metes en una máquina que tienen aquí y te hacen un smoothie. Este estás ahí para adentro. Y chicos, creo que voy a acabar con un flan, como el que se comía Shin-chan. Las chuches de Pikachu. Por primera vez en la historia del canal no voy a comprar algo que mire y toque. Porque me ha durado y me he resistido. Pues te pueden tocar de distintos. Os enseño cómo funciona esto. Básicamente, lo metes en la máquina y te lo hace. No tiene más. Nos vamos afuera a tomarlo. Este tipo de batidos es lo mejor, literalmente, que tiene Japón. Están muy buenos. Y estamos en el museo de Shin-chan. Vamos a entrar a verlo. No sé si me van a dejar entrar con esto, pero dicen que si le tocas el culo te da suerte. A la familia. Esto está muy guapo, ¿eh? Vamos a probar la Fanta de melocotón. No huele muy bien. Pues sabe melocotón mucho. Y no es melocotón de ese que parece jarabe, ¿eh? Muy bueno. No sé qué hago aquí dentro, casi no quepo. Y es que creo que esto está hecho para niños pequeños. Ya no tengo 12 años y vengo del cole y me pongo Shin-chan en la tele. Y creo que esto es un poco todo. Así que nos vamos a ir a un sitio que sale en la serie y que tiene una historia un poco triste, chicos. Hemos encontrado un parque, chicos. Vamos a probar lo siguiente aquí. A ver, ¿qué probamos? Creo que me voy a comer la bola de arroz, que está calentita y si no, se nos va a enfriar. O sea, tiene muy buena pinta realmente. De momento está todo muy bueno en el 7-Eleven. Parece que me paguen, pero es que está muy rico. Encima el parque este me está dando mucha tranquilidad. O sea, es un parque muy tranquilo, hay unos chavales ahí que vendes un bocadillo con la bici, aquí al lado hay una señora, está todo lleno de casitas así antiguas. Andando por las calles de Kasukabe, tenía una sensación muy rara en el cuerpo. Nunca había estado allí, pero todo me era familiar. En cierta manera me sentía acogido por la ciudad, me sentía como en casa. La hora de un final boss, ¿eh? Esto es lo típico que o me gusta mucho o lo odio. Por cierto, nos hemos parado aquí porque estamos de camino a los grandes almacenes, donde compraba la Misae. Pero hemos visto que es una casa que, bueno, podría ser perfectamente la de Shin-chan o la de Doraemon. Y me ha hecho gracia. Huele muchísimo a huevo. Tiene una pinta muy mala. Todo el mundo dice que es lo mejor del 7-Eleven, así que vamos a meterle un bocado y a ver. Y ahora sí que sí, nos vamos a los grandes almacenes. Chicos, lo que estoy viendo es que la ciudad está como semi-abandonada. Es todo como súper antiguo. Ya hemos llegado a los grandes almacenes. ¿Qué pasa? Los cerraron literalmente hace 6 meses, a finales del año pasado. Pero literalmente los grandes almacenes de la serie son estos cuando funcionaban. Ahora está abandonado, pero bueno, vamos a probar el pollo frito. Uy, el pollo frito, qué raro, ¿no? Es un poco extraño. Le voy a meter un bocado, a ver. Sabe raro. De hecho, he leído una reseña que me ha dado un poquillo de pena, no sé por qué, pero os la voy a leer. Esta tienda ha apoyado la prosperidad de Kasukabe.
pero lamentamos mucho que cerrara el 24 de noviembre de 2024. Será triste ver desaparecer este hito de Kasukabe. De hecho, nos dice como que él tenía un aprecio especial a esto. No hay muchas tiendas en Kasukabe donde puedas conseguir una cierta cantidad de productos, y mi familia y yo solíamos usarlos a menudo cuando mis hijos eran pequeños. Tengo buenos recuerdos de tomarme un descanso con Mac y acunar a mi hijo en el rincón de juegos. Cuando fui allí el día antes de que cerrara la tienda, vi a muchas personas que sentían lo mismo, tomando fotos con entusiasmo y escribiendo cartas de apoyo. Es muy desafortunado, pero gracias a todos los involucrados por su arduo trabajo. Pero bueno, nosotros no lo hemos podido ver, y no es por ponerme dramático, pero con el cierre de este centro comercial en parte se cierra mi infancia. La ciudad que pensaba que estaba viva cuando yo era pequeño, la estoy empezando a ver semi-abandonada. Acaba de pasar la misa con la Himawari y el Shin-chan, chicos. Mientras paseamos nos vamos a comer esto. Quedan porquerías, chuches y las cosas de Shin-chan. Las cosas de Shin-chan nos las vamos a comer en casa, y esto y lo de Pokémon nos lo vamos a comer ahora. No sé qué es esto. Que vengan solo dos, no sé por qué me da miedo. Está ácido, pero me recuerda muchísimo a algo que me comía de pequeño. Me recuerda a los palotes, qué locura. Pero es un palote formato chicle. No sé si lo siguen vendiendo. ¿Cuántos palotes me comí de pequeño? Qué locura. Aquí ha venido Shin-chan, chicos, a pasear al nevado. Si puedo hacer pompa con el chicle, le pongo un 10 también. Estoy poniéndole un 10 a todo, estoy sentimental. Estamos aquí tranquilos mientras vemos un poquito de atardecer antes de irnos a casa. Este es el Pikachu. Son súper enanillos. Buah, es de uva, sabe muy fuerte. Son como el Haribo, pero tienen un sabor mucho más fuerte. Ya estamos en casa, pero en esta casa no tenemos cuchara. El flan lo vamos a probar de sopetón. A ver, ahora tiene muy mala pinta. Posiblemente los mejores flanes que me haya comido en la vida. Perdón por lo que estáis viendo ahora mismo en mi cara, porque da un poquito de asco, pero... Ese flan sabía igual que los que hacía mi madre cuando era pequeño. Y al sumar eso con el CD que puse en la tele, me di cuenta de algo. Y es que, por mucho que me duela, ya no soy un niño. Y aunque haya ido a Kasukabe a intentar recuperar esos tiempos de mi infancia, sé que no van a volver. Nunca volverá esa sensación de llegar a casa sudando, en pleno verano, después de un largo día en el cole, cruzar la puerta y sentir el frescor de casa, tirar la mochila por ahí, con la única preocupación de si ese día pondrían un episodio de Shin-chan que no hubiera visto ya 1000 veces. Nunca volverá esa felicidad inmensa cuando el profesor llamaba a casa para decir que se cancelaban las clases, lo que significaba que podías quedarte toda la mañana en casa mirando Doraemon. En aquel entonces, ser feliz era así de simple. Esos tiempos nunca volverán, lo sé. Creo que es el momento de pasar página. Porque aunque no lo sintamos, todos nos acabamos haciendo mayores, y supongo que de eso va la vida. Ahora mismo, nuestras preocupaciones son otras, pero no tiene por qué ser algo malo. Los problemas van a seguir existiendo, de una manera u otra. Y no por eso tenemos que refugiarnos en el pasado. Hay que seguir adelante, y sin dejar de mirar el camino, porque también hay que disfrutarlo. Pero ¿quién te dice que dentro de 20 años no vayas a mirar con las mismas ganas ese preciso momento? ¿Quién te dice que los problemas con los que luchas hoy no van a ser los recuerdos a los que más cariño les tengas dentro de 20 años? La cinta no la podemos rebobinar. Pero lo que sí que podemos hacer es escribir encima.